Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos quienes están viendo este webinar y darles las gracias por estar presentes, contarle que, bueno, mi nombre es Katina Godoy, para quienes no me conocen, soy nutricionista, fitoterapeuta, especialista en microbiota y en cronobiología y creadora de Raíces Conciencia, este espacio educativo que busca entregar información de una manera amigable, profunda y con sustento científico para expandir y nutrir las conciencias de las personas, siempre con ciencia, obviamente, con ciencia empírica. Y este webinar tiene por nombre Tu cuerpo te habla. ¿Estás dispuesta o dispuesto a escucharlo? ¿Por qué es importante entender que hay que escuchar el cuerpo? Porque nos va a dar ciertas señales, señales que nos van a estar de alguna manera informando cómo está nuestra salud o si es que tal vez nos estamos acercando hacia la enfermedad. Tenemos que entender que la salud y la enfermedad no son situaciones estructuradas y de alguna manera cuadriculadas, sino que son procesos en la vida donde si estamos integrando hábitos, estímulos o estamos en un contexto que nos está enfermando, al cambiar esos hábitos, estilo de vida, contexto, vamos a llevar nuestra vida, nuestro proceso hacia la salud, que es lo que yo quiero que ustedes estén viviendo hoy día y siempre, entendiendo que obviamente esto es una dinámica. ¿Y por qué hay que estar dispuesta o dispuesto a escuchar al cuerpo? Porque muchas veces en una sociedad moderna, en una sociedad donde la mayoría de las personas presentan algún síntoma, pareciera que estos síntomas y esta forma de vivir, pareciera que estar cansada, cansado, pareciera que estar hinchada o hinchado, y así otros tantos síntomas, es normal. Sin embargo, no es normal y lo vamos a estar revisando durante este webinar para profundizar, y eso es súper importante, vamos a profundizar en herramientas concretas en el segundo webinar. Entonces, vayamos por parte, poco a poco, pasito a pasito, para que este proceso de entendimiento sea integral. Y así como el proceso de entendimiento tiene que ser integral, también tiene que ser la visión de nuestra salud y de nuestra nutrición integral. La nutrición como tal implica el que nuestro organismo entiende una información, es una información que nos llega y que nosotras la vamos a procesar fisiológicamente. Entonces, la nutrición, a pesar de lo que habitualmente se habla, es mucho más que el alimento. Y lo vamos a ver tanto en este webinar como en los dos que vienen. ¿Por qué? Porque hay pilares de la nutrición o de la salud que van a estar completamente relacionados con cómo la persona se está sintiendo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que si bien un pilar fundamental es la alimentación, también tenemos que mirar a otros pilares para poder entender que y habitar una nutrición y una salud integral. Todo basado en el autoconocimiento, porque si bien yo siendo profesional de la salud les puedo dar muchas sugerencias y voy a hablar aquí a nivel general, es necesario que cada una y uno de ustedes se conozca y comprenda dentro de estos pilares cómo está su contexto. Yo siempre sugiero que en un blog de notas, en una agenda, en algún lugar donde ustedes estén escribiendo, por ahí valoren cómo está este pilar. Del 0 al 100%, ¿cuánto es lo que yo sé que estoy aportándole? Entonces, así tener una visión global de cuáles son los pilares que por ahí me están faltando y ahí es donde tengo que poner más energía para que esto se equilibre y finalmente comprendamos y vivamos una vida saludable. ¿Cuáles son estos pilares? Propósito y relaciones, re importante y súper fundamental en la salud. No solamente porque nos vamos a sentir con mayor serotonina, mayores endorfinas,
y otras hormonas maravillosas cuando tenemos relaciones positivas tanto con otros como con nosotras mismas, sino que también porque esto va a impactar fuertemente en nuestra salud hormonal y en nuestra microbiota. Ahí vamos a ver cómo, por ejemplo, pasar por una situación de desánimo, pasar por un contexto donde no nos sentimos en propósito, va a afectar fuertemente la microbiota, algo que se llama psicobiota, y así también una microbiota desorganizada porque los otros estímulos no están siendo atendidos, va a generar una disminución en nuestro sentido de vida, en nuestro propósito y sin duda en las decisiones que tomamos y las relaciones que tenemos. Segundo pilar, sueño y descanso. Tanto dormir de noche y dormir las horas indicadas, que aproximadamente son entre 7 a 9 horas, según lo que nos propone la neurociencia, para poder generar un proceso de limpieza y reparación en el organismo. También el descanso es importante. ¿Y a qué voy con el descanso? Tener momentos donde nosotras y nosotros les demos la información a nuestro organismo de que se relaje. Lugares, espacios, contextos que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir seguras, que nos hagan sentir ricos. Tercer pilar, movimiento. Somos seres que tenemos 2 piernas, 2 brazos. No somos plantas, no somos árboles, no estamos enraizadas o enraizados al suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro metabolismo, nuestra salud, va a tener directa relación con cuánto tú te muevas. Y por decir algo, solamente uno de los conceptos en torno al movimiento. Cuando una persona está mucho tiempo quieta, cuando una persona ve Netflix 3 horas seguidas porque te van pasando las series una tras otra y no hay un movimiento entre medio, las glándulas suprarrenales, que son dos tejidos que tienen el porte no más de nuestro pulgar, se sienten achatadas por algo anatómico porque estamos echadas o echados o estamos sentadas o sentados por mucho tiempo. ¿Qué sucede en ese momento? Pues van a empezar a secretar cortisol. Y el cortisol es una hormona que puede ser muy positiva en un contexto saludable, porque en un contexto saludable el cortisol en alza en la mañana nos despierta, o en un contexto saludable también el cortisol nos puede hacer zafarnos de una situación de peligro, e incluso ciertos niveles de cortisol a ciertos horarios nos ayudan a desinflamarnos. Pero ¿qué pasa en la sociedad hoy en día? El cortisol está todo el tiempo, constantemente. Entonces nuestro organismo se hace resistente al cortisol en esas situaciones positivas. Ya no nos despierta en la mañana, ya no nos genera una inmunomodulación, ya no nos defiende, entonces finalmente solo nos estresa. Cuando estamos sin movimiento, el organismo fisiológicamente está más estresado que cuando estamos en movimiento. Cuarto pilar, emociones y manejo del estrés. Algo que no se habla tanto en salud a nivel alopático. Por ahí, si vas al psiquiatra, en vez de darte herramientas para manejar mejor el estrés o modularlo mejor, y por ahí sugerirte ir a terapia, te dan antipsicóticos o te dan fármacos psiquiátricos. Y entonces no logramos ir a resolver la base. Y hoy día tenemos muchos estímulos que nos generan altas cantidades de estrés y este estrés va a repercutir directamente en muchos de los síntomas que seguramente o ustedes tienen o conocen a alguien que tiene. Y quinto pilar central, la alimentación. Sin duda, la alimentación es fundamental para poder sostenernos. Junto con respirar, alimentarnos es la segunda cosa que hacemos habitualmente. Pasa que el respirar muchas veces se vuelve inconsciente, vamos a hablar también de ese tema y cómo hay que ir haciéndolo consciente. Y la alimentación, hay personas que comen 6 veces al día o hay gente que está picoteando todo el día o hay otras personas que comemos 2 o 1 vez al día. Pero es un estímulo frecuente, es un estímulo que habitualmente está a diario. Estos pilares van a ser observados y eso es lo que vamos a buscar
en este webinar, observar cómo están siendo estos pilares para llevarnos al autoconocimiento y que finalmente, si bien es muy probable que necesiten de alguna terapeuta, algún profesional de la salud que les pueda ayudar a través de una manera personalizada, una manera colectiva, a tomar un curso, tomar un taller, puede ser eso importante, pero lo más importante en salud, y tienen que saberlo, siempre son ustedes mismos. Ustedes mismos son quien van a tener la respuesta de entender hacia dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer y también con qué profundidad hay que hacerlo y qué tan dedicado me quiero someter a esa transformación. Porque hay veces que nosotros en nuestro autoconocimiento nos damos cuenta de que por ahí prefiero hacer las cosas con más calma, ir a mi ritmo, tomar tal vez un curso que me permita ir a mis tiempos o quizás soy de las personas que necesita ir de cabeza a todo y necesito algo personalizado y que me estructure todo, por lo menos en el inicio, porque esa es mi manera. Entonces, eso también es importante entenderlo desde el autoconocimiento. No todas ni todos somos iguales y nos gustan hacer las cosas de la misma manera. Bueno, bien, hablemos de la inflamación de bajo grado. Por ahí hace algunas semanas por Instagram, en el Instagram de Raíces Conciencia, pregunté en las historias, ¿conocen o saben, tienen alguna idea qué es la inflamación de bajo grado? Y la verdad es que fue como el 89% que me dijo que no sabía. Y si bien no lo saben, probablemente lo puedan estar viviendo o bien conozcan a alguna persona que lo está viviendo porque hoy día la inflamación de bajo grado es una de las situaciones metabólicas más frecuentes. Y vamos a hacer una diferencia. Está la inflamación aguda. Por ejemplo, estoy cocinando y tomo, qué sé yo, la sartén o toco la sartén en la parte más caliente y me quemo. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a poner rojo, ¿verdad? Va a generar una cápsula de agua. ¿Qué va a hacer eso? Una inflamación aguda. O bien, estoy andando en bicicleta, por ahí se me atraviesa otro ciclista, me caigo y la rodilla se me pela, habían justo unas piedras, se rompe, una gran herida. ¿Eso qué va a pasar? Va a empezar a salir un líquido blanco, se va a inflamar, la rodilla ya nos va a costar incluso generar la articulación, generar ese movimiento. ¿Por qué? Porque todo se inflama con la idea de que nosotros nos demos cuenta de que esa rodilla, esa mano, ese lugar que tiene una herida o que tiene una infección, tiene que ser atendida. Y tiene que ser inmovilizada también. Entonces, esa es una inflamación aguda. Mientras que la inflamación de bajo grado es más bien una inflamación semisilenciosa, una inflamación que va lentito, pero constante en el tiempo, que se va haciendo crónica. Y entonces nos va generando algunos malestares, pero que no necesariamente vamos a entender como causa y efecto. ¿Por qué? Porque no es que bueno, con el tiempo van a ver que puede ser más causa y efecto, pero al principio no es que yo haga algo y me genere un síntoma, sino que a veces se genera el síntoma, después se apaga, y entonces a eso le llamamos inflamación de bajo grado silenciosa. Yo siempre en los acompañamientos, cuando tengo que explicar esto, lo explico como, imagínate una agujita muy fina, muy delgadita, que te esté pinchando una parte de tu cuerpo todo el rato, o distintas partes de tu cuerpo. Te pincha el muslo, te pincha la pantorrilla, te pincha el brazo, te pincha la espalda, te pincha la nalga, y así está. Entonces, al principio uno dice, como, no pasa nada igual. Pero con el tiempo, esos pinchazos pesan. Otra forma en que lo explico siempre. Imagínate que estabas en el colegio, en la universidad, en el trabajo y había alguna persona, compañero, jefe, pareja, que por ahí no te golpeaba, ¿vale? No te generaba esa violencia, pero te iba tirando algún comentario pesado, te iba diciendo algo, como le decimos en Chile, mala onda, te iba haciendo un poquito de bullying y así. ¿Qué va a pasar al final? No te está golpeando, pero esa violencia se va transformando en que quizás esa persona que recibe esos comentarios o esas palabras o esos mensajes se va sintiendo mal, ¿verdad?
Entonces es algo similar. La inflamación de bajo grado parece que no nos está haciendo nada, pero sí que hace y hace cosas profundas. Aquí van a encontrar estímulos. ¿Qué es lo que nos genera la inflamación de bajo grado? ¿Por qué hay inflamación de bajo grado? Pues es una alarma del sistema inmunológico que está diciendo, puede estar pasando algo, hay algo extraño aquí, pero no es tan grave como una herida, no es tan grave como una quemadura, no es tan grave como una gran infección. Entonces voy a estar diciendo que algo no me gusta mucho, más no voy a generar una gran alerta, pero sí voy a inflamar un poquito. ¿Con qué cosas? Y aquí tengo algunos ejemplos, bueno, porque hay otras cosas que también nos generan inflamación de bajo grado. Los microplásticos. Constantemente estamos tomando agua en una botella de plástico o llevamos nuestro alimento en un tupper de plástico y lo calentamos en el microondas, entonces ese plástico al calentarse transmite microplásticos al alimento. Mismos alimentos que son todos los ultraprocesados que vienen en plástico, todo ese estímulo genera consumo de plástico. Para nuestro sistema inmunológico, que esto es súper importante, tienen que saber que el 80% del sistema inmunológico está en los intestinos. ¿Por qué? Porque inteligentemente el sistema inmunológico, más que para atacar, está hecho para observar, para ir a ver qué es lo que está entrando a nuestro organismo y qué no, y según eso tomar una acción. Y como nuestro sistema digestivo es el lugar más amplio que tenemos en el organismo, y sí, escucharon bien, es más grande que nuestra piel. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, a ver, algún voluntario o voluntaria que me comparta su intestino, que lo voy a expandir y lo voy a planchar. ¿Se imaginan eso? Dolería bastante, pero no lo voy a hacer, no se preocupen. Pero imagínense que esto lo haría. ¿Cuánto ocuparía de espacio? Aproximadamente, y esto depende también del porte de la persona, una cancha de tenis es lo que ocuparía la superficie de tu intestino. Entonces, es enorme. ¿Y cómo puede haber algo tan enorme dentro de un cuerpo? Pues porque tiene muchos pliegues. ¿Qué pasa entonces? Sistema inmunológico va a decir, me voy al lugar más amplio, me voy al lugar donde más llega información, que es el sistema digestivo, porque constantemente estamos comiendo, personas que respiran por boca también entran cosas del ambiente hacia el sistema digestivo, en fin, está ahí. Llega microplástico, volviendo al plástico. Llega microplástico y dice, hey, ¿aquí qué está pasando? Yo el plástico no lo conozco. El plástico no es un estímulo ancestral. El plástico es de los últimos 200 años, como mucho, de hecho menos. 100 años debe ser más o menos. ¿Qué va a pasar? El sistema inmune dice, ay, aquí hay algo raro, voy a alertar. Y en esa alerta inflama tantito. Otro ejemplo, hay demasiada cantidad de grasa blanca en el organismo. Se ha ido acumulando por consumo de ultraprocesados, por consumo de refinados. ¿Qué dice el organismo? ¿Qué pasa? Qué raro que este cuerpo que normalmente no debería tener tanta grasa, tiene mucha grasa y la blanca, ni siquiera la parda, la blanca. Voy a inflamar un poquitito para que se alerte. Otra opción, mercurio o arsénico. Por ejemplo, el mercurio de los enlatados, sobre todo de los pescados grandes que andan por debajo del mar y que andan comiendo metales pesados, como por ejemplo el atún, o como por ejemplo el salmón, que no tiene metales pesados, o bueno, no tiene tantos, pero sí tiene bastantes antibióticos. El arsénico, por ejemplo, presente en el arroz, que los cultivos de arroz le ponen muchos arsénicos, o de la soya transgénica. Bueno, esos compuestos que no son habitualmente parte de nuestro organismo en las concentraciones, por sobre todo que hoy día están, el sistema inmune dice, esto no está tan grave, pero voy a inflamar un poquito. Comer cada 2 horas. Personas que andan picoteando todo el rato. Recuerden que el sistema inmunológico se alerta y va a mirar cuando llega algo a nuestro sistema digestivo. Y si todo el día tú le estás poniendo algo al sistema digestivo, el sistema inmunológico está como que ya me voy a descansar, a sentarme un ratito, pero me tengo que parar a ver. Y me voy a descansar y me tengo que parar a ver. Entonces, ¿qué hace? Pues inflama un poquitito. Otra cosa, consumir refinados, azúcares, cosas con aditivos. ¿Qué pasa con el azúcar en alimentos ultraprocesados? Porque
las frutas tienen azúcar, entendemos que los lácteos también tienen azúcar, pero ¿qué pasa con, te comiste, por decir una marca, una oblea, bueno, no voy a decir marcas mejores, una oblea de chocolate, una oblea de trigo con azúcar, de chocolate entre comillas que no es de chocolate, pseudo chocolate con más azúcar. ¿Qué pasa en el organismo? Sube la glucosa rápidamente. Y esa alza de glucosa muy rápida, que las personas por ahí ya están acostumbradas, pero si una persona que no consume come eso, le duele la cabeza, se siente mal, le da literalmente una pálida, para quienes están acostumbrados ya no les pasa nada a nivel de síntomas, pero internamente sube el azúcar un montón. El cuerpo lo detecta como que, wow, ¿qué pasa aquí? Voy a subir cortisol porque el azúcar está muy alto. Y en eso también sube la insulina. Eso es uno lógico que hace, pues inflama un poquito. Igual y con los aditivos artificiales, por ejemplo, el TBHQ, derivado del petróleo, la sucralosa, con un montón de tóxicos, los aceites refinados, que tienen más de 13 o 10, depende del tipo de aceite, procesos de refinación, donde hay un montón de aditivos tóxicos y artificiales. Bueno, el sistema inmunológico que dice, inflama un poquito. Y ahí les pongo otros, el gluten, la prolamina, la caseína 1 también podría ser, que es la caseína, la proteína, y ojo que aquí es la proteína de la leche de la vaca, no la azúcar, que es la lactosa, que por ahí el sistema nos ha vendido que como no tiene lactosa, tú tómalo. No es tan así. Bueno, así con otros estímulos como la pelea con mi pareja, como el ruido ambiental, como un montón de otros estímulos, van a hacer que nos inflamemos. Y aquí les pongo una tabla de un paper donde hace una diferencia precisa y mucho más técnica de la diferencia entre una inflamación de bajo grado y una inflamación crónica. Entonces, una inflamación crónica de bajo grado y una inflamación aguda, ahí sí. Una inflamación aguda o clásica es rápida, es aguda, como les decía. Es localizada, ¿por qué? Porque ahí está aquí la herida. Entonces voy a mandar para allá a todas las células del sistema inmunológico y a todas las citoquinas para que resuelvan el problema. ¿Qué pasa con una inflamación de bajo grado? Una inflamación de bajo grado es en el tiempo. Con todos estos estímulos en el tiempo se va generando un proceso inflamatorio. ¿Qué hace? Hace que los macrófagos y los linfocitos T, que son un tipo de célula del sistema inmunológico, vaya a infiltrarse a los tejidos, como que viaje a los tejidos, pero a todos los tejidos, sobre todo a los insulinos sensibles. Por eso, una de las primeras cosas que alerta de una inflamación de bajo grado es la resistencia a la insulina, el síndrome de ovarios poliquístico e incluso los procesos dolorosos premenstruales. ¿Qué hace? Hace que en todo el cuerpo hayan compuestos inflamatorios, que suban estos marcadores inflamatorios. ¿Y qué es una de las primeras cosas que genera? Como ya les dije, resistencia a la insulina, síndrome de ovarios poliquísticos, dislipidemia, está relacionada con la hipertensión arterial, está relacionada con ya la arteriosclerosis, aterogénesis, diabetes tipo 2. Es la base. Después, si esto prosigue, y vamos a verlo en el webinar, de ahí para adelante y se pone feita la cosa. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de alarma comienza a hacer ruido y de vez en cuando podemos empezar a sentir, uy, como que el día sábado estuve con la familia, el día domingo amanecí con inflamación gastrointestinal, no sé qué habrá pasado. Dificultades para absorber nutrientes. Por ahí, de a poquito, el cuerpo empieza a decir, te empieza a generar fatiga muscular, por ahí te empieza a decir, uy, las uñas se están poniendo como blanditas, o están apareciendo algunas líneas raras, o por ahí de a poquito se empieza a caer un poco el pelo, dolores intermitentes. Uy, a veces me duele la cabeza, después se me pasa. Hoy de repente me duele la articulación, me duele la rodilla y después ya no me duele. Empiezo como a tener un poquito de inflamación en el hígado. Empiezo a ver algo ahí. Y con el tiempo, ¿qué sucede? Entonces empiezan los síntomas crónicos. Si es que yo no le hago caso a esos síntomas
que aparecen de vez en cuando, intermitentemente, esta alarma dice, vale, voy a sonar más fuerte para que me escuchen. Y ahí empiezan todos estos que están en azul, en este párrafo un poco más grande, y me faltan ahí, ¿vale? Algunos están. Como por ejemplo, hinchazón gastrointestinal frecuente, pesadez estomacal, falta de líbido. La falta de líbido es porque aumenta un montón el cortisol por distintos estímulos, bajan las hormonas sexuales. Estreñimiento, alergia por compuestos naturales. Le tengo alergia al gato, le tengo alergia al pasto, le tengo alergia al polen. Está diciendo cosas ahí. Diarrea al menos una vez por semana, o deposiciones blandas, o esponjosas, o pastosas. Migrañas frecuentes, dolores de cabeza que ya no son a veces, sino que ya todos los días hay un momento en el día que me duele la cabeza, o 3 veces a la semana me duele la cabeza. Fatiga, acidez frecuente, falta de concentración. Estoy tratando de terminar una tarea y no lo logro, me pongo a hacer cualquier otra cosa. Quiero decir algo y se me olvidan las palabras, y así. Y lo que yo le digo, decisiones inflamadas, es decir, siento que lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo hago, no tienen una coherencia directa. Me gustaría una cosa, como que en mi corazón dice algo, pero mi mente me boicotea y al final termino haciendo cualquier otra cosa. Decisiones inflamadas. ¿Y qué puede ir generando todo esto? Pues ya no solamente síntomas, sino que enfermedades bastante complejas y enfermedades que vemos con habitualidad en la sociedad. Entonces vamos a ir revisando. Pero quisiera partir hablando de síntomas y causas junto con consecuencias para que podamos ir haciendo el puzzle, ¿no? Uniendo las piezas, entendiendo desde la base. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos hacer cambios de hábito, para que tomemos decisiones concretas, nuestro cerebro, y eso está súper estudiado por la neurociencia, necesita comprender, porque somos seres emocionales y también muy cognitivos, muy racionales. Tenemos estas dos mezclas. Entonces, necesito sentir, entender lo que estoy sintiendo y según eso, accionar, porque si no, no accionamos. Bueno, entonces, esto es súper importante para ustedes y para quienes les rodean que necesiten hacer cambios. Tenemos que entender que los síntomas y las enfermedades son un resultado de los hábitos, de malas estrategias y de estímulos de vida moderno que nos ofrece muchas cosas buenas, sin duda, pero que también nos quitan cosas que son muy importantes para nuestra genética, para nuestra ancestralidad más biológica. Necesitamos entender que todo está en un contexto evolutivo. Todo lo que nos pasa está unido a la genética y a la evolución. Bueno, y lo vamos a ir hablando en este webinar, pero sobre todo en el segundo. Bien, síntomas, sangrado de encías. Me lavo los dientes, me paso el hilo dental, me paso el interdental, me sangra la encía. Con o sin hinchazón, con gases, con olor a huevo podrido, a azufre, ¿vale? Eso puede estar asociado o no. ¿Cuáles son las causas de esto? Pues una desorganización en las bacterias que tenemos en la boca. Esa encía se inflama porque hay bacterias que no son tan buena onda en nuestra boca y está desequilibrado esto. Siempre hay un poquito de bacterias que tal vez uno pensaría, pues no son las mejores, pero ese poquito de bacteria está bueno que esté. Siempre tiene que ser menos de un 15% el tipo de microbiota que no es tan buena onda. Y para quienes no saben qué es la microbiota son bacterias, arqueas, levaduras, hongos, virus e incluso parásitos que nos habitan. Siempre nos van a habitar. Ellas están antes que nosotros. Son el inicio de la vida. La microbiota siempre la vamos a tener en el organismo. ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que preocupar? De que nuestra microbiota sea la que son como los huéspedes buena onda. ¿Vieron que alguna vez tuvieron alojados huéspedes en su casa? Hay algunos huéspedes que dejan, pero la embarrada, como se dice en Chile. Todo desordenado, sucio, no aportan en nada, pésimos.
nos desorganizan nuestro hogar. Esa sería una microbiota disbiótica. Mientras que hay otros huéspedes, otras personas a las que invitamos o que llegan a nuestra casa, que son serviciales, nos aportan, de repente se motivan y nos hacen algo rico para cocinar, hacen la cama, dejan todo ordenadito, nos ayudan con la limpieza del hogar. Esos huéspedes son lo que nosotros le podríamos llamar la microbiota eubiótica, la buena onda, la que yo le digo. Entonces, cuando hay sangrado de encía, están estos huéspedes mala onda. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Qué otra cosa? La alimentación a base de refinados y de aditivos. La disbiosis intestinal, y ahí vamos a ver cómo esto se une. ¿Por qué? Porque cuando hay disbiosis en boca, uno traga esas bacterias también y puede generar disbiosis intestinal. Pero también la microbiota del intestino viaja por algo que se llama nervio vago y viaja a la boca, al cerebro, a la tiroides, a los pulmones, por todos lados. Es como una carretera que tiene, que es un nervio que parte desde la nuca y termina en el ano. Entonces, imagínate, una microbiota disbiótica a nivel intestinal dice, voy a tomar la ruta del nervio vago y puede viajar por todo el cuerpo y se puede posar en distintos lugares. Entonces, tanto la microbiota de la boca, si está disbiótica, puede bajar por el sistema digestivo, como la del intestino subir. Caries, tener caries que no han sido tratadas. Tratamientos de conductos infectados. También ciertas tapaduras de metales pesados podrían generar esta infección. Y una higiene incompleta. Obviamente, alguien que nunca se lava los dientes y que además come refinado, facilito va a tener bacterias que no son tan buena onda. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa cuando esto está ahí, perdura en el tiempo, no se trata? Va a generar sí o sí neuroinflamación, ¿vale? ¿Por qué? Yo les he hablado de esta carretera del nervio vago, ¿verdad? Que pasa desde aquí hasta el ano y que mueve un montón de cosas, dentro de eso bacterias. Hay un nervio que se llama trigémino, que es una carretera directa y cortita por el lugar anatómico de la boca al cerebro. Y cuando estas bacterias dicen, ay, voy a tomar la carretera del trigémino, directo se van al cerebro. Y en el cerebro hay sistema inmunológico muy específico, las células glías. ¿Y qué pasa? Pues si llegan bacterias ahí, las células glías se desconfiguran completamente y comienzan a inflamar. Y generan la neuroinflamación, relacionada con nubes mentales, pérdida de memoria, dificultades para concentrarse, Alzheimer, demencia, entre otros síntomas y signos. Y bueno, lo que ya les había dicho, la disbiosis intestinal por este recorrido. Bueno, sigamos entonces. Partimos por boca, vamos a estómago. Personas que habitualmente tienen acidez estomacal, pesadez estomacal o reflujo. Algo muy común y pueden deberse o pueden estar situados en dos momentos distintos al día. Bueno, hay personas que están con acidez antes de comer y hay personas que les da acidez y pesadez estomacal después de comer. ¿Qué pasa cuando las personas tienen acidez antes de comer? Y les voy a mostrar este vasito de agua. Vamos a pensar que este es nuestro estómago. Aquí debería estar sellado de todas maneras, bien sellado como con un cole, bien así con un elástico que se llama hiato, porque para arriba está el estómago y aquí estaría la boca, ¿verdad? Pero volvamos al estómago. El estómago adentro tiene algo que se llama ácido clorhídrico. Si yo metiera mi dedo al estómago, saldría con el dedo, pero mega quemado, derretido más bien. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico, como dice su nombre, es muy ácido. Tiene un pH muy bajo. ¿Y por qué tiene ese pH tan bajo? Porque necesitamos que cuando el alimento que fue masticado, y que eso es importante, bien masticado en boca, llegue en trocitos pequeños y aquí ya se termine de deshacer. Porque el siguiente paso es el duodeno, donde absorbemos muy buena cantidad de nutrientes y micronutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, todo eso. Entonces, en el estómago hay un ácido que deja todo esto
líquido, partículas mínimas. ¿Qué pasa? Que como ese ácido está ahí, también nuestro organismo hermoso e inteligente tiene un moco protector que protege a que el estómago no se deshaga, porque yo les dije, si yo meto el dedo se me deshace el dedo y el epitelio por fuera del estómago es tan sensible como el dedo. ¿Qué lo protege? Este moco protector. Vamos a ver. Este moco protector va a ser estimulado por el ácido. Entonces, entre más ácido yo tengo, más moco protector también tengo, ¿vale? Si tengo menos ácido, el moco protector dice, ah, bueno, ya no necesito generarme tanto porque no hay tanto ácido. Baja. ¿Qué pasa? Una persona que constantemente está tomando omeprazol, ensoprazol y toda la familia, los primos, los hermanos de ese fármaco que es un inhibidor de la bomba de protones, va a disminuir el ácido. Y entonces, ¿qué va a pasar con el moco? Va a disminuir. Entonces, una persona que lleva tomando eso mucho tiempo, 3 meses, 6 meses, he conocido personas en consulta que llevan 3 años tomando ese fármaco, luego al no tener moco protector, ni siquiera comiendo, ese ácido va a empezar a generar heridas en el estómago, lo que se conoce como úlceras, ¿vale? Que podría ser también una consecuencia, de hecho. ¿Qué otra cosa puede pasar? Tengo mucho estrés. ¿Qué hace el estrés? El cortisol alto. Me estreso porque como azúcares, me estreso porque no me gusta donde trabajo, me estreso porque tengo una relación que está bien tóxica, me estreso porque la relación conmigo misma no es buena, me estreso con distintas cosas. Y me estreso incluso porque no respiro por nariz, respiro por boca y cortito. Todas esas cosas nos estresan, aumentan cortisol. ¿Qué va a pasar? El moco está unido también al metabolismo del cortisol. Cuando hay mucho cortisol, baja el moco. Entonces, si yo me estreso y subo cortisol, el moco es chiquitito y el ácido vuelve a dañar las paredes gastrointestinales. ¿Y qué podría ir generando eso? Presencia de Helicobacter pylori, pero también el comer a cada rato, el tener una disbiosis intestinal genera aumento de Helicobacter pylori, SIBO, sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, la infección por Helicobacter pylori también nos va a generar acidez estomacal, pesadez estomacal, en fin. Como les decía, tomar, y ahí aparece, tomar de manera indiscriminada el omeprazol, comer frecuentemente. Si estoy comiendo cada rato, todo el rato estoy generando ácido, o le estoy diciendo a mi organismo, genera ácido, y llega un punto en que el organismo, el estómago dice, no, yo ya me cansé, no voy a seguir generando ácido. Entonces no digiero bien y se forma la pesadez estomacal. Entonces la pesadez estomacal es cuando hay poco ácido o el ácido que hay está con mucho trabajo. Déficit en la modulación del estrés, como les decía, porque el estrés nos va a disminuir el moco y nos va a generar acidez y también, y eso también es muy interesante, porque el estrés también genera menos ácido clorhídrico. Entonces, una persona que va a almorzar, y esto es súper importante, y acaba de tener tremenda discusión con un cliente, pónganse, o con un jefe, o con algo, y está súper estresado, o con el hijo, la hija, y va a comer, va a haber súper poco ácido en ese estómago, no es un momento para comer. Y por ende, el estómago va a quedar con el alimento ahí 2, 3 horas y se va a formar una pesadez y una mala digestión y una mala absorción de nutrientes, pésima. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en esos procesos? Es mucho mejor que no coman a que coman así. Si es que tienen mucho apetito y quieren comer, o mucha hambre, es mejor comer con hambre que con apetito, lo importante es que se centren, respiren por nariz, hagan un trabajo de relajación, vayan a algún lugar que se sientan gratos y recién coman. Poco moco protector, pues sí, lo que les contaba antes, y poca producción de ácido clorhídrico. Finalmente, la acidez estomacal y la pesadez estomacal se dan por poco moco, poco ácido, y eso va a repercutir en un montón de cosas. ¿Por qué puede haber poco moco y poco ácido? Bueno, ya les dije,
comer frecuentemente, comer estresados, estar estresados constantemente. Ayudas para quienes tienen pesadez estomacal después de comer y por ende tienen acidez después de comer. Les puede servir muchísimo integrar vinagre de manzana orgánico 10 minutos antes de comer, ojalá en un poquito de agua, si es que no les gusta el vinagre de manzana en agua porque efectivamente no es tan sabroso, lo pueden integrar en la ensalada y partir comiéndose la ensalada y después comer todo lo otro. Una opción muy positiva siempre y cuando el vinagre de manzana sea orgánico y sea real. No vayan a comprar marcas súper mega conocidas de vinagres de manzana que venden en plástico, porque tienen eso ácido acético, tienen colorantes, tienen caramelo, un montón de cosas que no son vinagre de manzana. En los ingredientes tiene que decir vinagre de manzana, punto, se acabó. Ojalá no pasteurizado. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? El esófago de Barrett es una. Yo les decía al inicio, este estómago tiene acá un elástico, el hiato. ¿Qué pasa? Si estoy ahí digiriendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, y está ahí, lo que va a suceder es que ese elástico va a ir cediendo, porque va a decir, esto no se acaba nunca, voy a ir cediendo. Sube el ácido, y el ácido, acuérdense que quema, y ahí es cuando se siente la sensación de acidez, de ardor aquí, y con el tiempo eso va dañando el esófago. ¿Por qué? Porque el esófago tiene un epitelio más similar a mi dedo que al moco estomacal, no tiene esa protección. Por ende, se va a ir dañando el epitelio. Y aquí, si hay algún profesional técnico, lamento, esto va a ser una forma de explicarlo bien fácil, pero de alguna manera el esófago se va poniendo rugoso, va perdiendo su forma natural. Y esta rugosidad se llama esófago de Barrett. Déficit de vitamina B12, importantísimo. Cuando hay inflamación gástrica, cuando ya hay úlceras, que eso ya es que está mala la cosa, disminuye algo que se llama cofactor, que de alguna manera se une, hace como una fusión con la vitamina B12 que puedes estar consumiendo de alimentos o de suplementos, específicamente la cianocobalamina, se une y se absorbe perfecto. Pero si hay una inflamación en el estómago, eso no se va a unir porque no se va a generar bien. Por ende, va a terminar repercutiendo en una acidez, en una deficiencia de vitamina B12. Mala absorción de nutrientes, porque yo les dije, después del estómago está la absorción de los nutrientes en el duodeno. Vitaminas, minerales, aminoácidos, grasas saludables, no se da bien porque el alimento no se digirió bien, no llegó a pulverizarse como esperamos. Y sigo, ¿por qué? Porque si el alimento al duodeno, al intestino delgado, no llega de esta manera y no se absorbe bien, queda ahí, pues, queda en el tubo. Y nosotros en el intestino grueso es donde tenemos mayor cantidad de bacterias, ahí es donde están las máximas. Más arriba tenemos, pero algunas familias en específico que nos ayudan a digerir y a transformar algunos nutrientes. Pero donde está así la mayoría, y en grandes cantidades, es en el intestino grueso. ¿Y qué hace entonces? Miran para arriba y dicen, ¡guay! Ahí hay un festín. Esto es tenedor libre. Vamos arriba. Y se llevan a todos los amigos y a las amigas para arriba y se genera el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Vale? SIBO, que hoy día está bien en boga. Síntomas. Otros síntomas. Vamos con fatiga física y psíquica, caída de pelo, taquicardia, resfríos recurrentes, dificultades para descansar y dormir. La base de esta mayoría de síntomas está relacionada con la deficiencia de micronutrientes por la mala absorción de nutrientes que le explicaba antes y la disbiosis intestinal. Entonces volvemos a causas. Comer cada 1, 2 o 3 horas. Mala absorción de nutrientes, disbiosis intestinal, desregulación en la microbiota. Y los déficits. Y voy a ir hablando de algunas cosas pequeñas, pero les pueden servir y les pueden empezar a hacer sentido. Cuando hay caída de pelo, dificultades para descansar y dormir, fatiga de músculos y taquicardias, dolores de cabeza también pueden estar incluidos,
Pueden estar todos los síntomas o pueden haber 2 o 3. Hay deficiencia de magnesio. Entonces, ahí, ¿qué es lo apropiado? Consultar con cuál es el magnesio que a ti te va a hacer mejor, porque hay distintos tipos. No todos los tipos de magnesio sirven para lo mismo, hay que evaluar. Uñas débiles, resfríos recurrentes, caída de pelo, carencia de zinc, por ejemplo. Resfríos recurrentes o enfermedades autoinmunológicas, ahí podríamos ya hablar del selenio. Dificultades para regular la glicemia, podríamos hablar del cromo, en fin. Ahí ya hay que entrar en lo específico, en lo personal. Pero está pasando algo en torno a la deficiencia de micronutrientes. Y sí, a veces, y es muy importante, la integración de suplementos va a ser necesaria, pero eso es una medida paliativa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que mejorar en realidad? Obviamente que es la absorción de nutrientes, porque no puedes estar toda la vida con suplementos y además los suplementos no se van a absorber del todo bien como si desde una alimentación coherente, variada, suficiente y bien absorbida, por sobre todo. El estrés, qué importante que es el estrés. No solamente el cortisol hace que se caiga el pelo, sino que, por ejemplo, cuando estamos estresados y a la vez el respirar por boca genera estrés, o el respirar cortito va a generar también estrés, eso va a ir a que ciertas partes, ciertas células de nuestro organismo no se oxigenen bien. Si no se oxigenan bien, el cuerpo va a decir, vale, voy a dejar el poquito oxígeno que hay a lo más necesario, voy a llevarlo a corazón, voy a llevarlo a pulmón, voy a llevarlo a estómago, voy a llevarlo a hígado, a riñones, que son súper necesarios para poder trabajar, y voy a dejar de nutrir con oxígeno a otras células. Y una de las primeras que se ven debilitadas es el pelo. Entonces hay que tener ojo con la respiración deficiente o por boca cuando hay caída de pelo y el estrés también. Por otro lado, como les decía, respiración deficiente o por boca va a generar más estrés. Entonces, si se fijan, todo esto está súper integrado. ¿Y qué es lo bonito? Porque puede sonar súper difícil al final como que, no sé por dónde partir. Pero si uno parte por la base, todo se mejora y eso es lo bello de esto, que tiene una base en común. Consecuencias de todos estos síntomas: hiperpermeabilidad intestinal e inflamación de bajo grado, mucho más grave, donde ya la cosa se pone fea. Bien, síntomas: gran cantidad de gases. Estos gases pueden ser con pedos o sin pedos. Puede ser que se te inflame la panza o se te inflame bajo el ombligo y no te tires ningún gas y que se queden ahí retenidos, o pueden ser con gases, como sacar los gases. Esos gases pueden no tener ningún olor y eso nos habla de un tipo de microbiota, o tener olores putrefactos y eso nos habla de otro tipo de microbiota disbiótica. Entonces va a depender ahí de la información que esté dando el organismo y eso es bien personalizado. Diarreas o estreñimientos habituales. Y esto es súper interesante. Hoy día se estudia, por ejemplo, que una persona que a los 20 años o desde pequeña o pequeño está con estreñimiento y no mejora eso en el tiempo, ese es un predictor claro de que en algún momento va a presentar Alzheimer. Hoy día se sabe que el Alzheimer no es una enfermedad que se dé de un momento a otro, es una enfermedad que se cultiva desde que uno es pequeña o pequeño. Entonces, ojo ahí con el estreñimiento. Lo mismo pasa con las diarreas y con el tema de las alergias, con el tema de las enfermedades autoinmunológicas. Mucosidad en sangre y en heces, eso ya habla claramente de un intestino muy, muy inflamado. Confusiones mentales, nubes mentales, pérdida de memoria, también nos está dando información. ¿Cuál es la causa? Que ya el intestino, por todo este sobrecrecimiento de bacterias, porque los nutrientes llegan grandes, porque no hay nutrición con oxígeno, porque no hay nutrición con micronutrientes, todo esto hace que el intestino ya no esté cerradito o semicerrado, porque el intestino es permeable de manera natural, porque si no, no nos podríamos nutrir, pero con todos estos estímulos, gluten, el gluten es un elemento que abre mucho el intestino, genera mucha permeabilidad intestinal, la caseína A1 también
muchísima, y eso lo explico en un seminario que tengo gratis en YouTube, que se llama Comienzo a nutrir mi vida. Ahí explico cómo el gluten activa la solulina, que hace que se abra fuertemente el intestino. ¿Qué pasa? Que el intestino queda súper abierto, hiperpermeable, y yo les dije, el 80% del sistema inmunológico está en los intestinos. ¿Por qué? Porque va a censar lo que va llegando. Entonces, imagínense que ya no está esta barrera que funciona como filtro. Y el sistema inmune está expuesto directamente a toda la microbiota y a todo lo que llega al intestino. ¿Qué va a hacer el sistema inmune? Se va a sobreinflamar y va a generar una desregulación en el entendimiento de la información. Y ahí vamos a hablar más en profundidad de eso, para darles una forma de, un ejemplo para que lo puedan entender más fácil. Pero eso va a terminar sí o sí en una enfermedad autoinmunológica. Dígase hipotiroidismo de Hashimoto, dígase artritis reumatoide, dígase enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, Cushing, la fibromialgia, que si bien es un síndrome, está relacionada con el sistema inmunológico, Parkinson, demencia senil, porque también la enfermedad neurodegenerativa está relacionada con la enfermedad autoinmunológica, inflamaciones graves como el cáncer. Entonces, ¿cómo echamos esto para atrás? Desde la base, nuevamente, tenemos que ir a la base, porque si seguimos con esta salud alopática que busca tapar el sol con un dedo, eso no hace la diferencia, eso solamente baja alguna sintomatología y eso va a tener efectos secundarios para tener otra sintomatología y te vas a pasar la vida, en vez de viviendo, sobreviviendo. Entonces vamos a la base, siempre a la base. En salud tiene que ser así. Y esto, sobrevivir, es lo que les hablaba. ¿Sobrevivir enferma o vivir empoderado, empoderado? ¿Por qué? Porque muchas de las personas y la sociedad hoy día está transitando hartas enfermedades y finalmente las ha normalizado. Dicen, ay, sí, total, de algo hay que morir. Y está bien, sin duda, de algo hay que morir, todos vamos a morir, eso es una certeza. El punto es cómo vivimos. Y ahí está la diferencia. Vivimos con energía, vivimos lúcidos, vivimos en propósito, vivimos queriendo compartir cosas maravillosas al mundo, a quienes amamos, a nosotras mismas y nosotros mismos. ¿O vivimos achacosos, con la mente como una nube mental gigante, como que no sabemos para dónde ir, no sabemos qué tipo de relaciones queremos, cuáles son nuestras metas? Ustedes eligen, pero tienen que saber una cosa. Hay sintomatología frecuente y que ustedes van a sentirse identificados con la hinchazón, porque la amiga también tiene, porque el vecino igual tiene grasa, porque todo eso que es frecuente, pero no es normal. No es parte de la salud humana, no es parte de lo humano y la humana. Si nosotros miramos nuestros ancestros y ancestras, por ejemplo, el Parkinson se dio cuando empezó la agricultura, en realidad. Y de hecho aumentaron los casos después de que Estados Unidos creó esta pirámide tan provechosa para la economía mundial. Entonces hay que tener ojo ahí. Pasa lo mismo con el cáncer y bueno, ¿qué decirles ahora de las enfermedades autoinmunológicas que son el boom? Entonces, lo frecuente no es igual a normal. Bueno, y quiero explicarles esta parte porque es bien interesante entender por qué el sistema inmunológico comienza a atacarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. ¿Por qué puedes estar viviendo una enfermedad autoinmunológica ahora? Porque siempre dicen, no, usted la verdad es que está viviendo un hipotiroidismo de Hashimoto, ya va a tener que vivir con esto toda la vida. No siempre están así. ¿Qué sucede? Y aquí quiero mostrarles esto. El sistema inmune, yo les dije, es un sistema que más que para atacar está diseñado para echar el ojo, para mirar, para observar e identificar. Entonces imagínense que llega un día una proteína que inflama un poquito, que es la proteína del gluten, por decir algo. La proteína del gluten tiene sombrero morado, tienes lentecitos así redondos y tiene este bigotito para arriba, ¿verdad? Súper.
El sistema inmune lo detecta y dice, esta proteína está como grande, está como media peligrosa porque está abriendo el intestino demasiado. Voy a inflamar un tantito. No pasa nada. Imagínense que esa persona comió gluten un día lunes y hasta los 15 días posterior volvió a comer, se comió una pizza. 15 días después de haber comido, qué sé yo, unas pastas. Y no pasa nada, 15 días después el sistema inmune dice, bueno, la volví a identificar, voy a inflamar tantito más. Pero ¿qué pasa si esa persona después de comer muy poco gluten, poco frecuente, comienza todos los días a comer? Y es muy fácil que el gluten genere eso porque produce en el cerebro unas moléculas muy similares a la morfina, entonces genera adicción, sin duda. Eso se sabe, igual que la leche. Entonces, llega el gluten en la mañana. Marraqueta, pan ideal, que me da risa el pan ideal ese, pan perfecto. El sistema inmune dice, viene el gluten, atacó. Almuerzo, fideos con salsa. Hoy viene el gluten, atacó. Cena o 11 cena, volvimos a comer pan. ¡Guau! Atacó. Al otro día, sopa y pilla, atacó. Churrasco, atacó. Y así voy, atacando. El sistema inmunológico ya no solamente está hecho para mirar, sino que se vuelve en una fase de estrés, porque tiene que estar todo el tiempo atacando. En ese estrés, el sistema inmunológico dice, estoy cansadísimo, ya voy a atacar a lo que sea, voy a ver unos lentes y un bigote y voy a atacar. Y el sistema inmunológico, si bien el 80% está posado en los intestinos, anda por todo el organismo, porque tiene señales para todo el organismo. Tiene células que andan en todo el organismo. Entonces, va viajando el sistema inmunológico de repente por tiroides y ve lentes. Y detecta bigote, que no es el mismo del gluten, es distinto, pero es una proteína que tiene igualmente lentes y tiene bigote. ¿Y qué va a hacer? Como está confundido, cansado y en una situación de mucho estrés, va a atacar. Y ahora no va a atacar la proteína del gluten, va a atacar la proteína de la tiroides, de la glándula tiroides. Y entonces puede generar el hipotiroidismo de Hashimoto. O ya no va a atacar la proteína del gluten, o también la va a atacar, pero cuando está en el organismo, va a atacar la proteína del páncreas y va a generar diabetes tipo 1. Ya no va a atacar necesariamente o solo la proteína del gluten o de la leche, va a atacar las células del sistema digestivo. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Y así es como se genera la enfermedad autoinmunológica. Mucho tiempo tu sistema inmune te dio la alarma de que había una inflamación de bajo grado, no le hiciste caso por años y va a terminar atacando. Lo mismo pasa cuando el sistema inmune está cansado y ya no detecta las células que están regenerándose o reproduciéndose de manera errónea. Aberrante se le dice en biología, pero básicamente es cancerígeno. Ya no las detecta porque está muy cansado. Entonces, las natural killers, los macrófagos que antes llegaban a esas células y las reutilizaban y reciclaban, ya está cansado el sistema, no lo va a hacer. Y entonces se produce el cáncer. Bueno, lo mismo pasa con otra proteína que está en la articulación, que tal vez no tiene lentes, pero sí tiene un sombrero que es muy distinto al sombrero que tiene la caseína, al sombrero que tiene el gluten, pero tiene sombrero y tiene bigote. Y como tiene sombrero y bigote, que ha dado lo mismo la forma, el color, va y ataca proteínas de la articulación. ¿Y qué genera? Artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, como les pongo acá, el sistema inmune pierde especificidad. Ya no es específico porque está cansado, está colapsado. Y entonces va a atacar proteínas del propio organismo o incluso de alimentos que pueden ser saludables. Huevo de gallina de postura, nueces, pescado. Y ahí es donde se generan las enfermedades o las alergias alimentarias, por ejemplo, o las intolerancias alimentarias de estos alimentos que son saludables, pero que en algunos contextos hay que quitarlos por un tiempo hasta generar una nueva inmunomodulación. Bueno, entonces, ya vimos
todo este proceso, ya entendemos sintomatología, causa, consecuencia. Ya tenemos esta globalidad. Ahora, ¿qué nos toca? Entender que si el cambio no lo haces para cuidar tu salud, pues lo vas a tener que hacer para cuidar tu enfermedad, o bien esa enfermedad va a seguir en su progreso y va a quitarte calidad de vida, va a quitarte esa capacidad de vivir como tenemos que vivir. Pues si tenemos que vivir rico, tenemos que vivir bien, esta vida es una sola, como decía mi abuela. Y cuando digo la vida es una sola, no es para que hoy día vayamos y nos tomemos la vida y jaraneemos. Bueno, si quieren hacerlo está bien, pero la vida es para sentirnos todo el tiempo en alta vibración. Entonces, nos queda este segundo webinar. Bueno, nos quedan dos webinars más, pero el segundo, el que viene ahora, herramientas para nutrir tu vida, 8 herramientas básicas para nutrir tu vida. Ahora que entendemos todo este contexto, vamos a ir a qué es lo que podemos hacer. ¿Cuáles son las culturas que hoy día estudiamos desde la antropología, desde la evolución, desde la fisiopatología y fisiología, que nos están enseñando, entregando esa información para que nosotros en este mundo moderno la podamos adquirir? ¿Qué cosas podemos hacer? Y eso es lo que vamos a ver en el segundo webinar, 8 herramientas para nutrir tu vida. Así que, ¿qué les sugiero? Que lo vean, que se inscriban para que sean parte de este webinar y puedan entonces ya empezar a poner misiones. Vayan ya diciendo, ok, tengo que mejorar esto, por ahí la respiración me doy cuenta que respiro por boca, lo tengo que cambiar, la alimentación es sin duda algo, o la modulación del estrés, por ahí no me muevo y tengo que empezar a moverme un poquito y subir escaleras, en fin, ese tipo de cosas vamos a ver en este segundo webinar. Entonces, contarles que el propósito de Raíces Conciencia es conectar con ustedes para inspirarles a mejorar sus hábitos y materializar, tomar ese buen vivir, enseñándoles distintas ciencias. Aquí yo les hablé un poquito de microbiota, de cronobiología, de modulación del estrés, de psiconeuroinmunoendocrinología, de neurociencia. Unimos distintas ciencias para poder llevar ese entendimiento, ese reconocimiento de manera integral y entonces poder aportar con amor y con conciencia en sus vidas y en la vida de sus seres amados.